Bueno amigos, estamos de regreso. Tuvimos un problemita de conexión, pero ya estamos aquí nuevamente. Como les comentaba, dos mujeres que tuvieron un encuentro con Cristo. Uno fue la mujer samaritana y la otra fue Lidia. Aquí podemos ver, si ustedes leen el contexto en Hechos 16, 13 al 15, Lidia era una persona religiosa. Fue una fácil conversión porque Dios estaba trabajando ya en ella. Lidia, ¿quién era? Lidia era una mujer de una ciudad que se llamaba Tiatira. Lidia era comerciante, Lidia vendía telas muy finas en Filipos y Lidia era una mujer que honraba a Dios. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con Lidia? Lidia creyó y Lidia fue bautizada. La Biblia dice que los discípulos se quedaron en la casa de Lidia. ¿Por qué? Porque era una fiel seguidora de Jesús. Y bueno, pues ya estamos casi terminando el programa, ya nos quedan 10 minutos y pues durante esta tarde ya hemos estado pues compartiendo con ustedes ejemplos de muchas personas que vinieron al conocimiento de Cristo, cómo eran sus vidas antes y cómo es sus vidas después de Jesús. Y uno de los últimos ejemplos que quiero compartir con ustedes es el ejemplo del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos estaba en crisis cuando sucedió el terremoto, que se abrieron las puertas de la cárcel y pues se iba a matar porque pues no podía. El trabajo del carcelero es cuidar que no se vayan las personas, y si se les había ido pues peligraba su vida y él mismo se iba a matar. Pero pues ahí estando los discípulos, los apóstoles le dicen: no te hagas daño. Les comparte el evangelio y el carcelero se convierte. El carcelero cree en la palabra de Dios, cree en el evangelio, cree en las buenas nuevas que traían por medio de Jesús. También vemos otros ejemplos. A los bereanos, ellos eran personas que leían la palabra de Dios y les fueron instruidos. Y otro ejemplo es Timoteo. Creo yo que, no sé ustedes, pero al menos mi vida personal es algo parecida a la de Timoteo, porque pues a mí me compartieron en el evangelio desde chiquito. Mis papás pues van a la iglesia, mis papás, mis abuelitos, mis bisabuelitos eran creyentes. Y pues afortunadamente tuve la oportunidad de escuchar el evangelio desde niño. Y pues es un privilegio que podamos conocer, que pueda yo conocer a Cristo. Y pues independientemente de si Dios nos toca a los 10 años, a los 20, a los 30, a los 40, no importa la edad, lo importante es tener ese encuentro con Cristo, que es muy importante, que es vital para nosotros tener entrada al cielo. Porque esta vida es pasajera. Esta vida podemos vivir 30, 50, 70 años, y si nunca tuvimos un encuentro con Cristo, pasaremos la eternidad alejados de Dios. Pero podemos vivir 30 años, podemos vivir 10 años, 5 años, pero si en esos 5 años tuvimos un encuentro con Dios, tenemos acceso, estaremos para siempre con nuestro Señor. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Creciendo en Fe, en Radio Bendición. Ya saben que es la radio cristiana de México, la radio cristiana de Monterrey, la radio cristiana de América Latina. No olviden que nos pueden sintonizar directamente en nuestra página de internet, la cual es www.cristoenmexico.com. Nos pueden escuchar también en tunein.com, ahí pónganle Radio Bendición México. Nos pueden escuchar en iTunes, Radio Bendición México, ahí estamos también. Nos pueden escuchar en Spreaker.com poniéndole Radio Bendición México. Y bueno, en muchos lados, en podcast de iTunes también estamos en Radio Bendición México. Y pues bueno, todos tuvimos un encuentro con Dios cuando Dios nos habló. ¿Cómo fue el tuyo? Tú, radio escucha, que estás al pendiente de este mensaje, a lo mejor lo estás escuchando en vivo o ya lo estás escuchando grabado. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Existe?
El hecho de que tú hayas nacido en un hogar donde se predica la palabra de Dios no significa que tú ya hayas tenido un encuentro con Dios, porque los encuentros con Dios son individuales, no son colectivos, no son grupales. No porque tu papá haya tenido un encuentro con Dios significa que automáticamente tú tienes un encuentro con Dios. ¿A qué ejemplo se parece tu historia? ¿Al de Pablo, un asesino religioso? ¿Al de Zaqueo, un ladrón, un rico ladrón? ¿Al de Lidia, una religiosa que creía en Dios pero no conocía a Jesús? ¿Al de la mujer samaritana que tenía un complicado pasado? ¿O el carcelero de Filipos? ¿A cuál te pareces? No importa el trasfondo de tu vida, no importa de dónde vengas. Lo importante es dónde estás. Tu pasado puede ser oscuro, tu pasado puede ser difícil, tu pasado puede estar repleto de errores, repleto de pecado. Pero lo importante es que ya tuviste ese encuentro con Dios. Y la palabra de Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Y lo pasado quedó atrás. Y ahora tenemos este presente maravilloso y un futuro glorioso en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hablamos de cómo fue tu experiencia. ¿Hay una diferencia en tu vida? ¿O sigues siendo el mismo antes y después de Cristo? Si eres ratero, ¿sigues siendo ratero? Si eres ladrón, perdón, si eres pues lo que sea, ¿verdad? Cualquier pecado, ¿sigue siendo igual? Porque Pablo no siguió siendo un asesino perseguidor de la iglesia. Ni siquiera perseguía a otras personas que no fueran cristianos. Fíjense, qué interesante. Porque Pablo mismo, siendo él un apasionado por su religión, mataba a quien estaba en contra de él. En ese caso, los cristianos. Se convierte al cristianismo y cambia todo su corazón por amor. ¿Hay una diferencia en tu vida? En esta semana les voy a poner una tarea que empiecen a escribir la historia de cómo Dios los encontró. Empieza a hacer una lista de cómo era tu vida sin Cristo. Y empieza a hacer también una lista de cómo es en este momento. No me refiero que somos perfectos. No me refiero que no tenemos pecados. No. Seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. Pero ya buscamos. Ahora, cuando pecamos, tenemos la libertad de decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Porque cuando antes no teníamos a Cristo, nosotros pecábamos por default, si lo queremos ver así. Nosotros pecábamos por inercia. Nosotros mismos ni nos dábamos cuenta de los errores. Nosotros tendíamos a hacer lo malo. Y no teníamos la capacidad para hacer el bien. Pero vino Cristo a nuestra vida y ahora cuando estamos enfrente de una situación entre decidir escoger lo bueno y lo malo, tenemos la capacidad para decir no al pecado. Porque antes éramos pecadores, porque antes éramos esclavos al pecado. Pero ahora Cristo nos ha librado de esa esclavitud. Ya no pertenecemos al pecado, ya no pertenecemos a la condenación. Ahora tenemos esa libertad que nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Él nos ungió, cuando Él nos limpió, cuando Él nos perdonó, cuando Él nos santificó. Pecamos, pero tenemos ese abogado precioso en el cielo, Jesucristo, que intercede por nosotros, que gracias a la sangre de su sacrificio, nosotros ahora tenemos acceso directo a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. A ti que me estás escuchando, que tal vez nunca has tenido un encuentro con Cristo, Dios te dice, arrepiéntete y conviértete de tu manera de vivir, porque estás viviendo siendo esclavo al pecado. Y el fruto de esa vida alejada de Dios es la separación eterna de Dios. Pero Dios te dice, arrepiente de tus pecados y conviértete a mí, ven y sígueme.
y tus pecados serán perdonados y tú tendrás ese encuentro con Dios mismo. Envíanos todos tus comentarios, puedes escribirnos a radiobendición@cristoenmexico.com. Y no se pierdan, el próximo sábado a las 12 del mediodía tendremos la segunda parte de este programa. No se olviden de escucharnos y recuerden que este podcast los pueden descargar en cristoenmexico.com y en spreaker.com. Póngale ahí nada más Radio Bendición México. Dios te bendice.